Nuestra parashá de hoy, nuestra sección de las escrituras que estudiamos en el día de hoy, se llama Emor. ¿Cómo se llama, Benji? Emor. Emor significa, se puede traducir como di, habla, explica. Eso es más o menos la idea, Emor. Di, ¿ok? Habla. El texto sobre el cual está basada esta parashá está en el tercer libro de Moshe Rabbeinu, el libro de Vayikra, el libro de los Kohanim. De hecho se llama así, Sefer HaKohanim, conocido típicamente como Levítico, porque trata de las leyes de los levitas, aunque no todo es para los levitas, pero bueno, la mayoría de las cosas. Entonces se llama Levítico, de los levitas. Okay, Vayikra, capítulo 21.1 hasta el 24.23. Del 21.1 hasta el 24.23. En esta parashá encontramos un total de 63 mandamientos. 63 commandments we have in this parashá. Okay? De estos 63 mandamientos, 39 son negativos. Y el resto, es decir, 24, son positivos. ¿Qué quiere decir que hay 39 mandamientos negativos? 39 cosas que no debemos hacer. ¿Y qué quiere decir 24 positivos? 24 cosas que se espera que hagamos. Y 39 cosas que no debemos hacer. 24 cosas que sí debemos hacer. Por supuesto, como ya yo he explicado en otras clases, no todos los mandamientos de la Torah son para todo el mundo. Recuerden eso, no todos los mandamientos de la Torah es para todo el mundo. De hecho, en esta misma parashá contiene claramente dos grandes secciones. Hay una sección que es exclusivamente para los sacerdotes, para los Kohanim, y otra sección que es para el pueblo de Israel, en sentido general. La sección de los Kohanim trata con instrucciones y mandamientos de cosas que le causan a los Kohanim impurezas rituales. A uno que no es Kohen no le causa impureza ritual. Pero si alguien es Kohen, le causa impureza ritual. Hay instrucciones acerca de los siete niveles de familiares cercanos que le está permitido a un Kohen impurificarse en caso de muerte de un familiar cercano dentro de esas tres categorías de familiares cercanos. Por ejemplo, un primo no es un familiar cercano. Por lo tanto, no se puede impurificar por un primo. Pero la esposa sí, lo aleno. El hijo sí, lo aleno. El papá, la mamá. Esos son casos por los cuales se le permite a un Kohen impurificarse. Eso es la primera parte de la parashá. Es exclusivamente para los Kohanim. Pero la parashá tiene otra sección que es para los hijos de Israel. Y tiene que ver con el ciclo anual festivo de la Torah. El ciclo anual festivo de la Torah. Y que corre desde la festividad de Pesach hasta Sukkot. Es decir, la primera fiesta anual que cae en la primavera, que es Pesach, y la última fiesta anual de la Torah, que cae en el final del verano, principio del otoño, que es Sukkot. ¿Okay? En este ciclo anual, por supuesto, se excluye el Shabbat semanal. Aunque la sección comienza con el Shabbat semanal, el Shabbat semanal no forma parte del ciclo anual. Ciclo anual significa que es una sola vez al año. Mientras que el Shabbat es toda la semana. El Shabbat está excluido del ciclo anual de la Torah. Ahora, si juntamos todo esto, y esta es una magnífica clase para aquellos que están en su proceso de conversión, o aquellos que están en su proceso de retorno a su fe hebrea. Esta es una magnífica clase. De hecho, le voy a instruir a mis asociados que cuando tengamos una persona que expresa su deseo
de conocer sus raíces hebreas y hacer ese proceso de retorno a esas raíces hebreas, escuchen esta clase, porque esta es una clase magistral para aquellas almas que están en ese proceso de transición, de retorno a casa, de retorno a sus raíces hebreas. Si nosotros juntamos todo esto, más la información que tenemos de otras fuentes textuales de la Torá, el Epkal, como llamamos al calendario hebreo, consiste de lo siguiente. ¿Están listos? All right. Consiste de lo siguiente. Primero, ofrendas diarias. El Korban Tamid, por la mañana y por la tarde. Una por la mañana, la otra por la tarde. Esas son constantes. Todos los días. Una ofrenda por la mañana, una ofrenda por la tarde. Segundo, una ofrenda extra en Shabbat, llamada Musaf de Shabbat. Una vez por semana. ¿Ok? Después tenemos una ofrenda especial cada principio de mes, de Rosh Chodesh. Es otra ofrenda especial. Después tenemos el ciclo anual conformado por Pesach, panes sin levadura, primer fruto, Shavuot, Yom Teruah o Rosh Hashanah, Yom HaKippurim y Sukkot. En total, 7 fiestas anuales. Si añadimos Pesach Sheni, que fue el tema que tratamos la parashá pasada, que por cierto he recibido una cantidad enorme de respuestas extraordinarias de la clase la semana pasada. Te la perdiste, tienes que escuchar. Está colgada ahí, Hayim TV. ¿Ok? La puedes escuchar ahí. Right. Bueno, si añadimos Pesach Sheni, ¿okay? Tendríamos un total de 8 fiestas anuales en nuestro Epkal, en nuestro calendario bíblico, hebreo en este caso. Ahora, ¿qué pasa? Que con el suceder del tiempo y el paso de la historia de Israel, que a diferencia de las historias de las naciones, la historia de Israel es historia sagrada, porque Dios mismo está involucrado en esos procesos históricos. Los otros días no, hace ya 2 años, para hablar claro, hace 2 años yo tuve una controversia, un debate con alguien que no cree en la vigencia del Estado de Israel, imagínate. No cree en la autenticidad y la credibilidad, la normatividad del Estado de Israel actual. Y mi pregunta fue muy simple. La resurrección moderna del Estado de Israel, que este año cumple 70 años, profético. La resurrección moderna del Estado de Israel, ¿es del cielo o de los hombres? ¿Saben? ¿Es del cielo o de los hombres? Todavía estoy esperando que me conteste. Por las implicaciones que esto tiene. Porque si es del cielo, ¿por qué no lo aceptas? Y si es de los hombres, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo me lo explicas? Creo que fue Moshe Dayan o Golda Meir quien dijo, uno de los dos, dijo, en Israel, para ser lógicos, hay que creer en milagros. Porque es imposible que te lancen un misil de 15 kilómetros y caiga a un lado equivocado. Como dijo un palestino, yo no sé, el Dios de ellos lo desvía. Lo tiramos por un lado y cae en otro. ¿Cómo me lo explicas? Entonces, en ese paso del tiempo, los jueces de Israel añadieron otras actividades nacionales que no necesariamente están todas en la Biblia hebrea.
Por ejemplo, Simchat Torah, Tisha B'Av, Hanukkah, Purim. Después se añadió Tu B'Av. Incluso tenemos una fiesta moderna que se llama Hag HaAhava, el día del amor. ¿Cómo lo ve? Hag HaAhava, la fiesta del amor. Un gran día para casarse por primera vez. ¿Y por segunda? O por tercera y cuarta. Amor, mira, el amor no tiene edad. Cuando llega, llega. ¿Okay? Así que aquellos que están pensando casarse o por primera o por otra vez, o aquellos que se han casado por lo civil y no se han casado nunca por lo religioso bajo la jupá, como Francisco, es una excelente idea para que te cases en Israel ahora, conmigo allá. Siempre la segunda boda, o la tercera, hermano, a la tercera va la vencida, dice, ¿no? Una bendición del cielo. ¿Okay? Así se llama, Hag HaAhava, la fiesta del amor. ¿Okay? Tenemos 5 ayunos comunitarios en nuestro EPCAL también. 5 ayunos, porque los hijos de Israel comemos, pero cuando hay que ayunar, ayunamos. ¿Okay? Tenemos el ayuno de Gedalía, tenemos el ayuno de Azerah HaTeve, el 10 de Teve, tenemos el Tanit Esther, ese es otro ayuno, tenemos el Tanit Bejorot, el ayuno de los primogénitos, antes de Pesach, tenemos el Son Tammuz, el ayuno que cae en el mes de Tammuz. No me gusta mencionar mucho eso, pero bueno, después le explico. Okay, después le explico. Right. Luego se fueron añadiendo algunas fiestas menores del siglo XX, como por cosas que pasaron en nuestra historia en el siglo XX, como por ejemplo Yom HaShoah, el día del Holocausto, okay. Yom HaZikaron, el día del recuerdo. También tenemos el Yom HaAzmaut, el día del Estado de Israel. Tenemos incluso Yom Jerusalén, el día de Jerusalén. Y para completar tenemos Yom HaAliyah, el día que recordamos el retorno del pueblo judío y todas las implicaciones que eso tiene en el proceso de la reconstrucción del Estado de Israel. Todo eso lo tenemos disponible hoy día. Y lo interesante de todo eso es que puedes pasar de una fecha a otra. Es decir, puedes hacer las conversiones de una fecha gregoriana a la fecha hebrea. Y puedes hacer las conversiones de la fecha hebrea a la fecha gregoriana. De hecho, si tú entras en mi página web, toradiario.org, hay una sección ahí donde puedes hacer esas conversiones. ¿Okay? Con el avance de la tecnología, es la cosa más fácil mantenerse uno actual en el anuario hebreo. Contiene esas fiestas, los horarios de encendido de la luz del Shabbat en cada ciudad, las lecturas del ciclo anual de la Torá, ¿okay? Las fechas para saber en qué tiempo bíblico tuvo lugar tu llegada al mundo, en qué tiempo bíblico tuvo lugar la partida del alma de un ser querido tuyo al mundo, eso que llamamos yatzeiz o memoriales. Todo eso es el resultado de la parashá de hoy. Fíjate si esta parashá es importante, ¿ok? Es importante. Si con la mira de aclarar algunas cosas, voy a explicar algunos principios que son básicos para entender esta grandeza de nuestra Sagrada Torá. La primera cosa que quiero enfatizar es que el calendario hebreo, el EPCAL hebreo, es lunisolar. Lunisolar. ¿Vale? Es lunisolar. Es decir, cuenta el ciclo lunar para medir los meses. Los meses se miden por la luna. Toda vez que cada mes hebreo, cada Rosh Chodesh se inicia con la luna nueva. Se llama el novilunio. Mientras que se utiliza el sol para medir los días. Así que nuestro calendario no es ni lunar
ni solar, sino una combinación de la luna y del sol para medir los tiempos y las festividades de la Torah. ¿Y de dónde parte esto? Esto parte de la Escritura. Eso parte de nuestra Sagrada Escritura. Génesis capítulo 1, verso 15. Ahí está escrito: entonces dijo Elohim, dijo Dios Todopoderoso, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones, para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Ahora, eso lo lees en español o en inglés y te informa mucho, pero no te dice mucho. Pero si vas al texto hebreo, la información que tenemos es espectacular. El texto hebreo dice: Vayomer Elohim, y habló Elohim, Yehi meorot, ahí está la cosa, Yehi meorot, que haya señales, Yehi meorot, que haya señales. Pero or en hebreo no es señal de tráfico. No es que te estoy diciendo derecha, izquierda. Es mucho más que eso. Ot significa en hebreo una señal profética. Una señal que tiene implicaciones proféticas. Por eso es que el sol y la luna están marcados con la profecía. Si usted escucha a un maestro de Israel o a un profeta judío decir: habrá señales en el sol y en la luna, está refiriéndose a esto que se llama meorot. ¿Meorot qué? Estas señales, ¿de qué? De Birekiah Hasamay. Birekiah Hasamay. Así dice el texto. Rekiah Hasamay. Es una combinación de contradicciones. ¿Por qué? Porque Shamayim en hebreo es la suma de Esh y Mayim. Si usted quiere una contradicción más grande que esa, Esh es fuego y Mayim es agua. Entonces, el agua apaga el fuego. Donde hay agua no hay fuego, normalmente. Entonces, imagínate la combinación que hay ahí. Es una señal contradictoria. Luego te vas a encontrar a un profeta que va a decir: este niño es para una señal contradictoria. Empiezas a ver la combinación ahora de por qué meorot birekiah hasamay. Y dice: lejadvil ben hayom u ben halayla. Lejadvil, la separación, lo que cantamos en Hadala. Lejadvil, para que haya separación de hayom Uben halayla, el día y la noche. Dice: Behayu leotot, ule moadim, ule yamin, beshanim. ¿Qué quiere decir eso? O sea, oiga ese sonido. Voy a repetirlo en hebreo. Ule meodim. Ule. Repita conmigo: Ule, Moadim, Ule, Moadim. Eso que tú acabas de decir, Moadim, y que se traduce estaciones, es mucho más que estaciones. ¿Dónde aparece esa palabra otra vez? En nuestra parashá. Eso que fue dicho allá en Génesis 1:15 y que habla de Ule Moadim, eso, Ule Moadim, aparece en nuestra parashá. ¿Okay? Vayikra capítulo 23, Levítico capítulo 23, donde está escrito: Daber el Bene Israel, háblale a los hijos de Israel, Beamarta alejem, ¿ok? Beamarta alejem Moadei Adonai.
Y ahí está la palabra otra vez. Habla a los hijos de Israel y diles, Moadei Adonai, Moadei Adonai, Moadei, viene de Moadim, de Moed, de las fiestas de Dios, los momentos proféticos de Dios. Eso que quiere decir Moadei Adonai. Entonces tenemos Moadim, tenemos Moadei, tenemos Moadai. Hay una relación entonces entre Génesis capítulo 1 y Levítico capítulo 23, que es nuestra parashá. ¿Me está siguiendo hasta acá? O rewind. ¿Me está siguiendo acá? Ok. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que el sol y la luna son los astros celestes que nos ayudan a establecer las fechas de los Moadim, de Moadei Adonai, las festividades de Hashem, e incluye, según el texto hebreo, Yamim, días, y Shanin, años. Días y años. Entonces, dos cosas son evidentes en este texto. Primero, las festividades no son nuestras, son de Hashem. Moadei Adonai, son de Hashem. Son sus fiestas, son sus momentos proféticos, y Él, que es bueno y misericordioso, nos invita a participar de sus fiestas. ¿Ok? De modo que la lista de las festividades que aparecen en la Torah no son fiestas judías, son fiestas de Hashem, dadas al pueblo judío como depositario y guardián de la revelación. Eso es lo primero. Y lo segundo, que para determinar esas festividades de Hashem, tenemos que tener en cuenta las dos grandes lumbreras. La mayor, que es el sol, y la menor, que es la luna. Las dos. De ahí que el calendario hebreo no es lunar con exclusión del solar, ni es solar con exclusión del lunar, sino incluye la luna para los meses del año y el sol para los días. Y ambos nos dan los años. ¿Ok? Por lo tanto, el ekal hebreo, el calendario hebreo es lunisolar. ¿Están conmigo acá? Pero Francisco, esto nos crea un problema. Esto nos crea un problema y hay que buscarle una solución. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Aquí está el problema. El problema es que el año lunar, al unir los 12 meses lunares, solamente da 354.4 días. 354.4 días. Y el año solar tiene 365.25 días. O sea, redondeándolo, 11 días más largo. Es el año solar. 11 días más largo. O sea, debido a eso, cada un remanente de días no computarizado, al paso del tiempo, movería la primavera para el verano. Empujaría el verano para el otoño, movería el otoño para el invierno y movería el invierno para la primavera. Imagínate. Y como la Torah explica que la fiesta de Pesach solamente puede tener lugar en el mes de Aviv, es decir, en la primavera, entonces eso obliga a que los astrónomos judíos calculen las cosas de modo que se cumpla con ese requisito de la Torah. Por lo tanto, para adecuar el calendario lunar al calendario del sol, y para que la festividad de Pesach caiga siempre en la primavera, entonces periódicamente se declaraba un año embolismal. Te embolataste. Embolismal, es decir, preñado. Se agregaba, ¿okay?, un mes de Adar adicional, y ese mes adicional
se conoce como Adar segundo. Adar segundo. Y de esa manera, con ese ajuste, Pesaj siempre cae en la primavera, como exige la Torah. Ahora les tengo una buena noticia. I'm very happy today. All right? Les tengo una buena noticia. A los que cumplen año en Adar 2, los felicito. Porque cumplen solamente año 8 veces cada 20 años. Así que se mantienen muy jóvenes. ¿Ah? ¿Te imaginas? ¿Hay alguien acá que cumple en Adar 2? Les felicito. O ustedes allá en Adar 2. Tienen que hacer la conversión. Posiblemente. Okay. Es igual que alguien que cae en el calendario gregoriano y le tocó nacer el 29 de febrero. Solo cada 4 años cumple años, ¿no? Acá es algo más parecido. Bueno, esto es más o menos lo que tenemos en el ciclo anual. Pero hay un dato histórico, escuchen bien. Hay un dato histórico que es sumamente interesante. ¿Por qué se hizo público en la comunidad judía el calendario hebreo lunisolar? ¿Por qué se hizo público? Hay un historiador muy bueno, por cierto, además de historiador, es físico. Es físico, es astrónomo, investigador, científico, un español llamado Segura González. ¿Okay? Él nos recuerda, en una de sus obras, él nos recuerda que la razón por la cual el sabio y matemático y astrónomo judío Hillel II publicó el calendario hebreo tal como se utiliza desde sus días, siglo IV para acá, hasta nuestros días, proviene o fue causado por una decisión tomada por el cristianismo. Mira esto. Una decisión tomada por el cristianismo en el primer concilio de Nicea, celebrado en el 325, a instancias del otrora emperador romano Constantino I el Grande. Ahora, ¿qué tiene que ver Constantino y el concilio de Nicea del 325 con el calendario judío actual? ¿Qué tiene que ver? Aquí está la cosa. Aquí está la cosa. Como el cristianismo está ligado al judaísmo, el cristianismo no puede vivir sin el judaísmo. Hashem puso una ¿cómo se llama eso? Una llave de judo ahí, que no hay. El judaísmo puede vivir sin el cristianismo, pero el cristianismo no puede vivir sin el judaísmo. ¿Ok? Eso es muy importante. Okay. Entonces, como el cristianismo está ligado al judaísmo por la vía de Yeshua, conocido como muchos de ustedes lo conocen, Jesús de Nazaret, okay. Su nombre hebreo, Yeshua o Yehoshua. Okay. Hay una controversia si se dice Yehoshua o Yahoshua. Okay. Ahí hay un debate de lo más bonito. All right. Yehoshua, okay. Yeshua. All right. Entonces, como el cristianismo está ligado al judaísmo por la vía de Yeshua y por la vía de los escritos judíos sobre Yeshua, resulta que la muerte de Yeshua tiene lugar para el tiempo de la Pascua judía. El concilio de Nicea, mire esto, el concilio de Nicea, con la mira de separar completamente al cristianismo y a los cristianos de su raíz judía, decidió desvincularse del judaísmo también en relación con la Pascua judía y prescindir de la necesidad de estar averiguando año tras año cuándo cae la fecha de la Pascua judía para no tener nada compartido con el judaísmo. Y a ese efecto, la iglesia decretó que el primer día de la Pascua cristiana, ya no es la Pascua judía, el primer día de la Pascua cristiana, el domingo de Pascua, como se conoce,
o Domingo de Resurrección, como también se conoce, se celebre siempre en una fecha fija, el primer domingo después de la luna llena, inmediatamente luego del equinoccio de la primavera. En otras palabras, para ponerlo en términos claros, la primera luna llena que aparezca después del 21 de marzo, el próximo domingo que venga, ese es Domingo de Pascua. Y esa es la razón por la cual los cristianos celebran la Pascua cristiana en una fecha y nosotros la Pascua judía en otra fecha. ¿Lo entiendes ahora? Esa es la razón. Por supuesto, esto creó un problema para la iglesia. ¿Ya? El problema es que al independizar el calendario litúrgico cristiano del hebreo, provocaba que al paso de los siglos la Pascua cristiana se fuera rodando hasta caer en el invierno. Y entonces, al ver este desfase, finalmente el Papa Gregorio XIII ordena a los sabios y matemáticos y astrónomos católicos corregirlo. Y de ahí es que surge el calendario gregoriano actual que rige en la mayoría de los países del mundo. ¿Ok? Ahora, mientras eso está pasando con la iglesia, la decisión de Nicea despertó en los judíos un temor. ¿Cuál es el temor? Que los cristianos les prohibiesen anunciar los Rosh Hodesh, o que los cristianos le prohibiesen anunciar los años preñados que son indispensables para la vida normal judía. Y de ahí que Hillel II publica a las comunidades judías este calendario por si acaso la iglesia les prohíbe a los cristianos, sepan cómo armar el calendario judío y no perderlo. Y es por eso que ahora tenemos el calendario hebreo, lunisolar y el calendario gregoriano. Y la necesidad de hacer conversiones del uno al otro. ¿Me sigue hasta acá? ¿Me sigue, Margarita? Ok. La buena noticia es que cuando venga Mashiach, todo esto va a ser superado. Todo esto va a ser superado y el único calendario que va a regir en el mundo será el que contiene la parashá de hoy que estamos estudiando, Emor, en el ciclo festivo anual de nuestra Semana Torah. De modo que cuando venga Mashiach, todo esto se va a solucionar y el resto de tus problemas se van a solucionar también. Mientras tanto, ¿qué? Eso que podemos llamar el todavía no. El ya, pero todavía no. ¿Lo ves? ¿Cuántos sienten que se mueve en esa tensión del ya, pero todavía no? ¿Has visto una mujer embarazada? Ya, pero todavía no ha nacido. Ahí está. En ese proceso, en esa transición, ya, pero todavía no. ¿Ok? Nosotros en ese proceso en que si viene Mashiach, que si no llega, que si viene, que si no llega, pero que viene y que aunque demore, yo espero su venida cada día, como cantamos esta mañana acá. Amén, amén, amén. Alright, ¿ok? Tenemos en ese proceso, en esa tensión, en ese ya, pero todavía no, tenemos que aprender a vivir. Y si tú logras captar esto, te ganaste este Shabbat. ¿Okay? Aprender a vivir en la tensión que resulta de estar en un país controlado por leyes civiles que gobiernan esta edad presente y el calendario bíblico que rige la manera como Dios cuenta el tiempo. ¿Lo ves? Y una de las cosas más importantes para nosotros como judíos o para nuestros hermanos justos de las naciones es aprender
a vivir en el calendario bíblico dentro del calendario secular. ¿Cómo aprender a vivir dentro del calendario bíblico en el calendario secular? En otras palabras, tener primero en orden el calendario bíblico y mirar luego cómo lo aplico en el calendario secular al cual estoy sujeto también. Porque tú eres ciudadano de dos mundos. De esta edad presente, y estás sujeto a las normas y leyes de esta edad presente, pero también eres ciudadano del mundo por venir. Entonces, en términos prácticos, esto significa que, por ejemplo, si yo voy a salir de vacaciones, vamos a suponer, te dan 2 semanas de vacaciones. Qué rico, te dieron 2 semanas de vacaciones. Quiero irme para Israel. Después me voy a las islas griegas. Luego voy a pasar por España. Voy a hacer el regreso a América. Súper. Compro el boleto, reservo los hoteles, reservo todo lo que tengo que hacer, armo mi viaje. Y resulta que después me entero que me cae en el medio Yom Kippur y Sukkot. Oh my God. Mira lo que me ha pasado. Mira lo que me ha pasado. ¿Por qué? Porque pusiste primero el calendario secular y después el bíblico. Solución: me voy de vacaciones 2 semanas en octubre. Déjame ver, octubre secular, ¿a qué se corresponde con el calendario hebreo? ¿Qué fiesta tengo acá? Ah, espérate un momento, aquí tengo Sukkot. ¿Sabes qué? Me voy para Israel a celebrar Sukkot en octubre. ¿Lo ves? ¿Cuánto entiende lo que estaba hablando? ¿Ah? Ese es el desafío. Y eso es lo que tenemos que aprender y practicar. ¿Okay? La segunda cosa, estoy inspirado hoy. ¿Eh? Se nota, ¿no? Se nota, ¿verdad? Mira, la segunda cosa que aprovecho para enseñarte de esta parasha es lo relacionado con el comienzo del día según el Epcal hebreo. El día bíblico no comienza el mismo día que comienza el día secular. Ambos son de 24 horas, aproximadamente, pero se inician en momentos distintos. Así que lo voy a explicar. En los días de la antigua Roma, el día comenzaba a contarse a partir de la medianoche. A partir de la medianoche. Cuando el emperador cristiano Teodosio declara al cristianismo la religión oficial de su imperio al año 380 de la era común, el cristianismo absorbe la mayoría de las prácticas y costumbres romanas, en la cual está medir el día de medianoche a medianoche. Y es por eso que en todas las naciones conquistadas por el cristianismo romano, el día se mide de la medianoche a la medianoche. Es decir, a las 12 de la noche, antes meridiano, hasta el mediodía, pasado meridiano, y de ahí la suma de las dos secciones, las 24 horas. Así, el día va de la medianoche a la medianoche. De la medianoche a las 12 del día es AM, antes del mediodía. A partir de las 12 de la tarde hasta las 12 de la noche otra vez es pasado meridiano, pasado el mediodía. Y por eso tenemos la marquita de AM y PM. Porque aunque algunos usan el calendario militar, que es en vez de la 1 de la tarde las 13 horas y en vez de las 2 de la tarde las 14 horas, etc. La mayoría usamos todavía el AM y el PM. ¿Okay? O sea, ¿qué tenemos? Que en el judaísmo y en la Biblia hebrea, el día de 24 horas no se mide así, sino que va del atardecer al próximo atardecer. De una caída del sol a la siguiente caída del sol es un día. En la Biblia hebrea. ¿Okay? En la Biblia hebrea. O sea, ¿qué tenemos entonces? Tanto en el calendario gregoriano civil
como en el bíblico, el día es de 24 horas. ¿Okay? Es 24 horas. Tanto en el calendario gregoriano como en el bíblico, el día de 24 horas se divide en dos partes. La parte oscura, llamada noche, y la parte clara, llamada día. Hasta ahí es lo mismo. Pero ahora viene la diferencia. El calendario bíblico se inicia a la caída del sol y corre por 24 horas seguidas hasta la próxima caída del sol. Mientras que en el calendario romano se inicia a la medianoche y corre por 24 horas seguidas hasta la próxima medianoche. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que ambos tienen 24 horas. El inicio y la conclusión son diferentes. Un nuevo día se inicia en el calendario bíblico cada vez que el sol cae, mientras un nuevo día se inicia en el calendario romano cada vez que se inicia la medianoche. Y como entre la caída del sol y la medianoche hay más o menos una diferencia de 6 horas, mientras que en el calendario bíblico se inicia un nuevo día durante 6 horas, sigue todavía vivo el previo día en el calendario gregoriano. Vamos a poner esto en perspectiva. Los días de la semana en el calendario bíblico se identifican por el lugar que ocupan con respecto al Shabbat. ¿Te escucharon? Por el lugar que ocupan con respecto al Shabbat. Hoy es Shabbat, mañana es primer día. ¿Primer día de qué? Primer día después del Shabbat. ¿Verdad? Segundo día ¿de qué? Segundo día después del Shabbat. Y así sucesivamente. En otras palabras, el calendario bíblico semanal gira alrededor del Shabbat. O sea, como el Shabbat es el día séptimo de la semana, cuando Dios descansó de toda su labor que había hecho, el Shabbat es precedido por ¿qué día? El sexto día. ¿Y seguido por qué día? Por el primer día de la semana. Entonces, aquí está la cosa. Aquí está la cosa. El sexto día de la semana que precede al Shabbat se conoce como día de preparación del Shabbat. ¿Por qué? Porque como en Shabbat no encendemos fuego para cocinar, ni cocinamos en Shabbat, todo hay que prepararlo el día antes. O sea, el sexto día. ¿De dónde aprendimos esto? Aprendimos esto de cuando Dios mandaba el maná. Dios mandaba el maná el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, pero el Shabbat no caía maná. ¿Cómo vamos a comer el maná? ¿De dónde vamos a comer el sábado? El sexto día Dios enviaba doble porción de maná y se guardaba lo que comíamos para ese día más lo que tendríamos que comer el día de Shabbat. Entonces, el día viernes en el calendario gregoriano, que es el sexto día en el calendario bíblico, es día de preparación del Shabbat. Por eso se conoce como día de preparación. ¿Estás conmigo hasta acá? All right. El día previo a la llegada de una festividad que no es Shabbat, pero es una festividad, se conoce también como día de preparación. Y por eso que esta parashá es tan importante. Porque esta parashá no solo trata con el Shabbat semanal, trata también con el ciclo anual de las grandes festividades. Entonces, trata con Pesach. ¿Cuál es el día previo a Pesach? El día de preparación de la Pascua. Trata con Shavuot. ¿Cómo se llama el día antes de la llegada de Shavuot, de la víspera de Shavuot? El día de preparación de Shavuot. Y así sucesivamente. O sea, esto requiere un poco de atención. ¿Por qué? Por lo siguiente. Preste atención, no se me pierda, por favor. ¿Ok? Julián, ¿estás conmigo? All right. Julián. Esto requiere atención. Porque cada día festivo de la Torah, aparte del Shabbat, se conoce también como Shabbat. Entonces, tienes un Shabbat que se refiere
al Shabbat de la semana, pero tienes otro Shabbat que se puede referir a un día festivo anual diferente del Shabbat, aparte del Shabbat. Eso es un Shabbat especial. Lo llamamos Shabbatón. Un Shabbatón. Un Shabbatón. ¿Por qué? Porque no solo nos refrenamos de nuestras labores seculares igual que el Shabbat, sino ahora es un Yom Tov, días especiales del Shabbat diferentes al séptimo día de la semana. ¿Estás conmigo hasta acá? Ahora, a ustedes que están haciendo su proceso de retorno a su fe hebrea, eso es importante entender esto. Si no nos está permitido hacer fuego en Shabbat para cocinar el Shabbat, ¿qué pasa cuando un Shabbat especial cae inmediatamente después del Shabbat semanal? Ayuno. ¿Ah? Voy a repetirlo. Si no nos está permitido hacer fuego en Shabbat para cocinar, ¿qué pasa cuando un Shabbat especial cae inmediatamente después del Shabbat semanal? Por ejemplo, este año Shavuot. Este año Shavuot se inicia a la caída del sol del Shabbat semanal. Lógicamente no podemos cocinar en Shabbat para lo que vamos a comer en este Shabbat especial. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? La solución es simple. La solución es simple. Si te aprendes esto, estás lista para hacer tu proceso. ¿Ok? O listo para hacer tu proceso. En Shabbat semanal está prohibido cocinar para el Shabbat especial. O Yom Tov. Pero en Yom Tov está permitido cocinar para el Yom Tov o para el Shabbat. Esa es la regla. ¿Ok? Entonces, ¿lo repito otra vez? Ok. En Yom Tov, en un Shabbat especial, digamos en Shavuot, está permitido cocinar para Shavuot. Y está permitido cocinar para el Shabbat semanal. Pero en un Shabbat semanal está prohibido cocinar para el Shabbat y está prohibido cocinar para el Shabbat especial, para el Yom Tov. Con la mira de recordarnos esto, hay una costumbre que nos viene por la vía de los sabios del Talmud, que se aplica lo que se llama la regla del Eruv, el Eruv Tafshilin. ¿Qué es eso? Don't worry about it. Créanme, ya les voy a explicar eso en otro momento. ¿Okay? Hay una regla que se llama el Eruv, y entonces con ese Eruv se puede hacer todas estas cosas. ¿Okay? Espero que esto esté claro. ¿Alright? Tal vez vas a tener que escuchar de nuevo esta clase después para tomarle el pulso a la clase. ¿Okay? Aunque yo sé que la inmensa mayoría de ustedes va a ir al Rabbi Google. Va a ir al Rabbi Google. ¿Okay? Pero recuerdo algo. No importa si consultas con el Rabbi Google o con el Rabbi Safari o con el Rabbi Yahoo. ¿Okay? En el judaísmo, la palabra final en todos estos asuntos la tiene el rabí local. ¿Alright? Entonces, está bien, por ejemplo, que consultes al doctor Google. Pero recuerda que la palabra final la tiene tu médico de cabecera. ¿Sabes por qué? Porque en el día que haya que hacerte una intervención quirúrgica del corazón, lo aleno, no va a ser el doctor Google quien te la va a hacer. No va a ser el doctor Google que va a venir a operar. ¿Alright? Así que más vale que escuche al jajá. La regla del dedo gordo. ¿Okay? La regla del dedo gordo. En Shabbat semanal está prohibido cocinar para el Shabbat especial Yom Tov. Pero en Yom Tov está permitido cocinar para el propio Yom Tov o para el Shabbat si aplico el recurso de Eruv Tafshilin. ¿Okay? Mezcla de alimentos, ya después explicaré eso. Cualquiera sea el caso, ¿okay? Cualquiera sea el caso,
El día previo será conocido como día de preparación. Sea de preparación para el Shabbat, o sea de preparación para el Shabbat especial o Yom Tov del ciclo anual. Con la mira de no confundir el Shabbat semanal con un Shabbat festivo, en ocasiones se enfatiza el festivo para no confundirlo con el semanal. ¿Qué significa todo esto? Significa que cuando tú te acerques a la Biblia, te estás acercando a una colección de libros judíos y por lo tanto no puedes traer tu mente gregoriana para explicar la Biblia, que es una mente judía. No lo puedes hacer. ¿Ok? Porque si lo haces, vas a interpretar mal la Escritura. Ya sea la Torá, ya sea los profetas, o ya sea incluso los escritos judíos que están contenidos en eso que se conoce popularmente como Nuevo Testamento. Vamos a mirar algunos casos específicos. ¿Ok? Recuerda esto. Con la mira de no confundir el Shabbat semanal con un Shabbat festivo, se enfatiza el festivo para no confundirlo con el semanal. Y por eso hablamos del día de preparación, y por eso hablamos del día de reposo, y por eso se habla de gran solemnidad, para saber que no es el Shabbat semanal, sino el Shabbat de una fiesta anual. ¿Estás conmigo hasta acá? Ok. Vamos a mirar un caso específico de esto. Yohanan, capítulo 19, verso 14. O Evangelio de Juan, para mis amigos cristianos que están escuchando esta clase. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 14. En esta narrativa, Yeshua está siendo juzgado por Pilato. ¿Ok? Yeshua está siendo juzgado por Pilato. Yeshua judío, Pilato es romano. ¿Ok? Yeshua está siendo juzgado por Pilato. Un judío está siendo juzgado por un romano, por un gentil. ¿Ok? ¿Cuándo? Dice el texto. Era la preparación de Pesaj y como la hora sexta. ¿Está escuchando? Era la preparación de Pesaj. Era el día de preparación de Pesaj, como la hora sexta. O sea, ¿qué significa que era la preparación de Pesaj? La víspera de Pesaj. Pesaj es un Shabbat también. Porque en Pesaj no se puede hacer trabajo. Es día de reposo. Pero no es un Shabbat semanal. Es un Shabbat anual. Es un Yom Tov. ¿Ok? Un Shabbat especial. Entonces, para diferenciarlo del Shabbat regular o séptimo día de la semana, vamos a ver qué dice Yohanan 19:31 o Juan 19:31. Dice: entonces los Yehudim del lugar, es decir, los Yehudim de Judea, entre paréntesis, una cosa es el judío de Judea y otra cosa es el judío de Galilea. ¿Ok? Hablaban diferentes, tenían costumbres distintas. Cuando un judío de Galilea subía a Jerusalén, enseguida lo detectaban. Como nosotros detectamos a los colombianos que son paisas. ¿Verdad que los detectamos enseguida? Enseguida. O voy a comer pollo. Ya sabemos de dónde es. De abajo, de Uruguay o de Argentina, de por ahí abajo. Porque nosotros no decimos pollo, decimos pollo. ¿Verdad que sí? Pollo. Pero ellos no dicen, ellos se enriquecen la lengua. Pollo. ¿Ah? Entonces, algo parecido sucedía en Israel en los días de Yeshua. El judío de la Galilea no es lo mismo que el judío de Jerusalén. Cuando lees esto dice, entonces los judíos, ¿qué judíos? Los judíos de Jerusalén, ¿verdad? Entonces los judeanos, por cuanto era la preparación de la Pascua. ¿Está escuchando? Era la preparación de la Pascua. ¿Había llegado la Pascua o no había llegado? No había llegado. Era la preparación. Si era el día de preparación, ¿cuándo la Pascua? Al día siguiente. Dice,
por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen colgados en un madero en el día de reposo, porque aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Ok. Como una nota curiosa, voy a compartirles algo, porque sé que tengo un auditorio que ama el estudio. No se conforma con la leche, quiere carne, quiere vianda sólida. Okay. So, vamos para allá. Okay. Sí, como una nota curiosa, los historiadores coinciden que la práctica de la crucifixión se originó en Persia. Oiga, la práctica de la crucifixión se originó en Persia, lo que hoy día es Irán. Acuérdate que los iraníes no son árabes, son persas. ¿Okay? Se originó en Persia. ¿Por qué? Porque los persas creían que la tierra era sagrada y por tanto un criminal no se podía enterrar. Como un criminal no se podía enterrar, inventaron la crucifixión, azotaban a la persona, luego lo dejaban colgando entre el cielo y la tierra, no tocando la tierra, en un madero, o en un árbol, o en una pared, lo que fuera, pero colgando encima, hasta que el tipo se muriera. Y entonces las aves de rapiña por arriba, o los animales salvajes por abajo, se comieran el cadáver y lo desaparecieron. Así es que se origina. Okay. Los romanos conquistan Persia, heredan esta práctica, y para castigar a los criminales y alborotosos políticos, enemigos de la paz romana, si no eran ciudadanos romanos, los crucificaban. Si eran ciudadanos romanos, no los crucificaban, excepto en casos de traición suprema a la república. Le cortaban la cabeza, no lo crucificaban. Se crucificaba de varias formas, tanto a hombres como a mujeres. Los romanos crucificaban completamente desnudos. Esas pinturas donde aparece Yeshua no desnudo, es por respeto. Por eso no es histórico. Yeshua fue crucificado desnudo. Por eso que las mujeres estaban de lejos. ¿Okay? Por respeto. ¿Okay? Es decir, se le imponía al reo no solo el dolor físico, sino también la vergüenza y la humillación moral. Los romanos no crucificaban en una cueva, crucificaban a la orilla del camino, por donde todo el mundo pasaba, para que todo el mundo lo viera, mirara la causa, escarmentaran y nadie se expusiera a rebelarse contra Roma, porque mira lo que te va a pasar. De modo que Yeshua no fue crucificado allá en una esquina, a la orilla del camino real, por donde todo el mundo pasaba. Ahí estaba, desnudo, colgado en el madero. Entonces, cuando una persona está colgada, típicamente en esa forma, le ponen un clavo aquí y otro clavo acá. Le juntan los pies y le ponen un clavo encima. De hecho, la arqueología ha descubierto huesos atravesados por un clavo romano así de este tamaño, del tamaño de este micrófono. Atravesaba completamente y lo pegaba al madero. O sea, la persona está colgada ahí. La única manera de respirar era apoyándose en los pies, con todo el dolor que eso significaba, impulsarse hacia arriba y coger aire y volver. ¿Ok? Ahí estaba, podía durar días ahí, hasta que se moría de una infección o de un infarto. Con la mira, escuchen bien, con la mira de aliviar ese procedimiento, se le rompían las piernas con una mandaria
la rodilla hacia abajo. Se le rompían las piernas. Al romperse las piernas, el reo ya no tiene cómo apoyarse y subir y respirar. No tiene, las piernas están rotas. Perdió el apoyo de abajo. Entonces no quedaba otra que quedar colgado y muere asfixiado. ¿Qué hacían los romanos? Luego de la muerte, bajaban los cuerpos muertos, lo tiraban en una fosa común para que los animales salvajes se los comieran. Ese era el procedimiento que se hacía en los días de Jesús. ¿Qué pasa? Que en el caso del pueblo judío había una ley que prohibía eso. ¿Qué dice la ley? En Devarim, en Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 y 23, hay una ley que dice de la siguiente manera. Deuteronomio 21, 22 y 23, voy a leer para ustedes. Si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, observa que esta ley no es crucifixión. Primero se ejecutaba al reo, después que moría se colgaba. No se colgaba vivo, sino muerto. ¿Ok? Es totalmente diferente. Si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo ha colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche. Es decir, Dios no permite que ni siquiera un criminal que ha sido condenado a la pena máxima sea expuesto a las aves de rapiña o a las bestias salvajes. No está permitido. Dice, no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día. Lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Entonces, ¿qué pasa? Que como la Torá prohíbe dejar a una persona colgada durante la noche y pese estaba a la vista, los Yehudim, los judíos de Judea, piden a Pilato que le rompan las piernas a esos que habían sido crucificados, entre los cuales estaba Yeshua, para que mueran antes de la Pascua y puedan ser enterrados antes de la Pascua, como ordena la Torá. ¿Están conmigo hasta aquí? Ahora, entonces, con esta luz, vamos a leer el texto previo de Yohanan 19. Dice así: entonces los judeanos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen colgados en un madero en el día de reposo, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Quebrasen las piernas porque murieran más rápido. ¿Ok? ¿Entendemos ahora lo que pasó acá? Ahora, la otra cosa interesante del texto es lo que está en paréntesis. Así que voy a leer ahora con lo que está en el paréntesis. Dice así: entonces los judíos, los judeanos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen colgados en un madero en el día de reposo, y ahora viene el paréntesis, porque aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Observa que dice dos cosas. Primero, era día de reposo. Ahora, ¿cuál es el día de reposo? ¿Shabbat semanal? Ok, si es Shabbat semanal, lógicamente Yeshua fue crucificado el sexto día, porque el sexto día es el día de preparación del día de reposo. ¿Correcto? Sí. Incorrecto. Incorrecto. ¿Por qué? Porque el texto dice que era día de preparación, pero no del Shabbat semanal. Era día de preparación de la Pascua. Y por tanto era un día de gran solemnidad, lo cual significa que no era un Shabbat semanal, sino un Yom Tov. Es decir, un Shabbat especial. En este caso, el Shabbat de Pesach. Por tanto, Yeshua no fue crucificado un viernes por la tarde, partiendo de que era el día de preparación del día de reposo. Porque en ese caso, día de reposo no es una referencia al Shabbat semanal, sino al Shabbat especial de Pesach.
¿Están conmigo hasta aquí? All right. Para los estudiosos, ¿cuántos son estudiosos de Torah aquí? Amén. Ok. Para los estudiosos, aquí tenemos un problema serio. No un problema serio, un problemón. Un problemón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claramente el Evangelio de Juan fue escrito para fines del primer siglo. Fines del primer siglo. Y afirma que Jesús fue crucificado en la víspera de Pesaj. Quiere decir, si Jesús fue crucificado en la víspera de Pesaj, no había comido Pesaj. No había hecho Pesaj porque fue crucificado en la víspera de Pesaj. ¿Sí o no? Clarísimo, ¿verdad? Pero el resto de los evangelios sinópticos, es decir, Marcos, Lucas y Mateo, afirman que Jesús comió la Pascua con sus discípulos y después fue crucificado. Entonces, ¿cómo puede decir Juan, que se escribió 30 años después, que la víspera de la Pascua fue el tiempo cuando Jesús muere, lógicamente, antes de comer la Pascua, cuando el resto de los 3 evangelios canónicos afirman que comió la Pascua y después fue crucificado? En otras palabras, según los canónicos, Jesús comió la Pascua y después fue crucificado. Pero según el 4º evangelio, Jesús fue crucificado, todavía no había comido la Pascua, porque el día que fue crucificado era la víspera de la Pascua. Entonces, ¿cómo se resuelve esta contradicción? La respuesta es como sigue. No te puedes perder la próxima clase. No, vamos a dar la respuesta. No lo vamos a dejar ahí, vamos a dar la respuesta. All right? La respuesta es como sigue. Okay? La respuesta es como sigue. Ok. En los días de Yeshua, habían 2 escuelas que disputaban cuál era el día correcto de comer la Pascua. Había una gente, un grupo, que comía la Pascua el día 14 de Aviv, y había otro grupo que comía la Pascua el día 15 de Aviv. No había una regulación fija como la hay hoy día. ¿Ok? Entonces, había algunos judíos, algunos maestros judíos, que decían, la Pascua hay que comerla cuando llega el 14 de Aviv. Por lo tanto, el cordero hay que prepararlo el día 13, antes del día 14 de Aviv, para que cuando llegue el 14 de Aviv, que es a la caída del sol, podamos comer la Pascua. Y había otra escuela que decía, no, hay que comerla el día 15, porque el 14 es preparación. Entonces, preparaban el 14 y la comían el 15. ¿Me explico? Las 2 escuelas. O sea, lógicamente, los 3 primeros evangelios afirman que Jesús comió la Pascua según la práctica de los que creían que había que prepararla el 13 y comerla el 14. Mientras que había otros judíos que decían, no, hay que preparar el 14 y comerla el 15 de Aviv. ¿Por qué? Porque ya expliqué que en Yom Tov se permite cocinar para el Yom Tov, porque no es Shabbat. Entonces, está claro que en este caso el establishment que estuvo presente en el día de Yeshua seguía la segunda escuela. Y para ellos la Pascua no había llegado, mientras que Yeshua, por razones obvias, siguió la primera escuela, ya había comido la Pascua cuando lo juzgaron. ¿Cuánto está conmigo acá? Sí, todo esto, buena pregunta. Todo esto es posible analizarlo, es posible deducirlo, es posible estudiarlo y aplicarlo cuando entendemos cómo es que funciona el calendario bíblico, que es precisamente el tema que trata nuestra Parashá Emor en este día de Shabbat. Por lo tanto, cuando tú te acercas a la Biblia hebrea y cuando tú te acercas a los escritos judíos del Nuevo Testamento, no puedes tomar tu mentalidad secular basada en la forma romana de medir el tiempo y aplicarlo a los escritos bíblicos, porque en los escritos bíblicos que son judíos la forma de aplicar el tiempo es distinta.
Y si tú tomas una mentalidad gregoriana para explicar una mentalidad hebrea, vas a llegar a conclusiones diferentes. Entonces, ¿cuándo resucitó Yeshua? ¿Ah? Ahí está. ¿Cuándo resucitó Yeshua? Los evangelios dicen el primer día de la semana. Eso está muy bien, el primer día de la semana. Pero, ¿cuál es el primer día de la semana? ¿Ah? ¿Cuál es el primer día de la semana? Según la Biblia hebrea. El día siguiente al Shabbat, que en el calendario romano posterior se conoce como el día del sol, domingo, o en inglés se nota bien, Sunday. ¿Ok? ¿Cuándo comienza el primer día de la semana? En el calendario gregoriano, a partir de la medianoche del sábado. ¿Verdad? Porque ya hemos visto que el calendario romano corre de la medianoche a la medianoche. Así que, si Yeshua resucitó el primer día de la semana, según el calendario romano, debió haberlo hecho a la medianoche de aquel sábado. O sea, en algún punto hacia el amanecer del domingo tuvo lugar la resurrección, si lo interpretas a la luz de la cultura romana. Y es por eso que tú ves a todos los cristianos el domingo de resurrección levantarse temprano, recibir la salida del sol, ¿verdad? Y entonces adorar a su Dios Jesús, ahora resucitado, con el sol saliendo. Esa es la práctica que hay. Ahora, ¿esto es históricamente cierto? Absolutamente no. No. ¿Por qué no? Porque si Yeshua fue resucitado el primer día de la semana, esto significa que, basado en las leyes del calendario bíblico, el evento tuvo lugar el sábado a caer el sol, que ya es el primer día de la semana en el calendario bíblico, pero que todavía es sábado en el calendario romano. En otras palabras, Yeshua resucita sábado por la noche, que es el primer día de la semana para los judíos. O sea, ¿cuándo fue resucitado Yeshua entonces? El sábado por la noche, no el domingo por la mañana. O sea, ¿por qué los cristianos dicen que es el domingo? Porque al separarse de sus raíces hebreas, interpretan la Biblia con una mentalidad romana cuando hay que estudiarla con una mentalidad judía. ¿Estás conmigo hasta acá? All right. Veamos otro caso. Estoy inspirado, Francisco. Vinimos a estudiar Torah. Ahí va. Hechos capítulo 20, verso 7. Hechos capítulo 20, Memorias Apostólicas, capítulo 20, verso 7. Documenta lo siguiente. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. ¿Está escuchando? El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Bueno, este es uno de los textos prueba usados por la iglesia para enseñar que los cristianos ya no tienen nada que ver con el sábado judío, sino que ahora hay una cosa nueva, el sábado cristiano, que es el domingo. ¿Ok? Entonces, te enseñan este texto y le dicen al nuevo creyente, léeme aquí, ¿qué dice el texto? Y la persona lee, el primer día de la semana. Muy bien, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo, bingo, lo tiene. ¿Ves? El domingo es el día cuando se reunían los primeros cristianos. Por eso es que ya, hijito, no tenemos nada que ver con el sábado de los judíos. Ya eso pasó. Esa es la ley que se terminó con Cristo. Ahora tenemos un día nuevo. Ahora tenemos el domingo cristiano que ha reemplazado para siempre al sábado judío. Y ahora el domingo es el día del Señor. ¿Entendiste, hijo? ¿Qué les parece este razonamiento? Muy bueno. Muy bueno, muy lógico, muy convincente para el que tiene la mentalidad romana. Para un judío, un disparate. Para un judío, esto es un disparate. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque en el judaísmo el Shabbat viene bendecido con 4 comidas. ¿Estás escuchando? El Shabbat viene bendecido con 4 comidas. La primera comida es el viernes en la noche, cuando se inicia el Shabbat a la caída del sol.
como ya hemos explicado. ¿Right? La segunda comida, el sábado al mediodía. Eso es lo que vamos a hacer aquí en un ratito. ¿Right? La tercera comida, antes de la conclusión del Shabbat, nos comemos lo que ha quedado de las dos comidas previas. Nos comemos. Siempre se guarda una cosita más y ahí nos comemos la Seudah Shelishi, que se llama. ¿Okay? Luego hacemos separación entre el Shabbat y el resto de los días de trabajo. Pero como queremos que el Shabbat no se nos vaya, entonces ya es primer día de la semana y se puede cocinar. Entonces, nos reunimos de nuevo, hablamos, bebemos, compartimos, mientras se prepara esa otra comida, se llama Melavé Amalcá, para acompañar a la reina del Shabbat y retener, es como simbólico, ¿no? Retener un ratito más el Shabbat con nosotros. Esto fue establecido por el rey David. El rey David estableció estas costumbres. ¿Sabe para qué? Según la tradición que tenemos, el rey David estableció esta costumbre para facilitar la llegada de Mashiach ben David. Para facilitar la llegada de Mashiach ben David. Entonces, desde los días de David, entre la casa de Israel es costumbre que luego que termine el Shabbat, a la caída del sol, se inicia el primer día de la semana. Entonces, como todavía es sábado en el calendario romano, pero ya es primer día de la semana en el calendario hebreo, se reúnen para hacer otra fiesta más y otra comida más. ¿Qué pasó en Hechos 20 entonces? Los discípulos se reunieron para partir el pan. ¿Qué pan? La cuarta comida, la Melavé Amalcá, esa que se prepara al terminar el Shabbat, que inicia el primer día de la semana. Ahora, ¿a qué hora cae el Shabbat? Vamos a decir las 6 de la tarde, un ejemplo, ¿no? Vamos a decir las 6 de la tarde. ¿Qué tiempo? ¿Cuántas hermanas hay aquí que saben cocinar? A ver, levanta la mano las mujeres. Bueno, hay un chef aquí también, ¿no? Hay varias mujeres que cocinan. ¿Ustedes son las únicas que cocinan? All right, ok. Le voy a hacer a ustedes una pregunta. ¿Qué tiempo tardaría una mujer para preparar una comida caliente para 15, 20 personas después de las 6 de la tarde? ¿Qué tiempo tardaría? Un par de horas. Un par de horas. En un par de horas la prepara. ¿Y Daniela en una hora? Un par de horas. Ok, un par de horas. Right. Quiere decir que esta comida de que hace mención Hechos 20, escuchen. Esta comida que hace mención Hechos 20 tiene lugar aproximadamente 8 o 9 de la noche, que es ya el primer día de la semana en el calendario judío, pero a un sábado en el calendario romano. Nada que ver con el domingo. No había llegado el domingo romano todavía. Y si Pablo partió por la mañana, ¿qué día utilizaba Pablo, un judío, para viajar? No el sábado, el domingo. Pablo nunca utilizó el domingo para santificarlo como un nuevo día de descanso. Pablo utilizaba el domingo para trabajar y para viajar. Resultado, la iglesia se desvió del camino, arrastró con ella a millones de buenos cristianos, que por perder sus raíces hebreas y acercarse ahora a la Biblia con una mentalidad romana, perdieron el rumbo. Cuando tenemos que poner la mentalidad judía para estudiar y para explicar la Biblia, que es una colección de escritos judíos. Pero, mira, concedamos por la vía del argumento que cuando Hechos 20 dice el primer día de la semana es domingo por la mañana. Digamos 9 de la mañana, la hora de la escuela dominical. 9 de la mañana, escuela dominical. Bien, dice el texto que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Eso quiere decir que estuvo enseñando de las 9 de la mañana hasta la medianoche, 15 horas seguidas. 15 horas seguidas. ¿Tiene lógica eso? Ciertamente que no. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué sucede? Porque la iglesia fue privada de sus raíces hebreas y por eso anda desfasada. Por eso hay un rabino allá en Paraguay, amigo mío, que Hashem lo cuide y le dé mucha salud.
Rabí Julio Dam, que usa esta frase: la iglesia sufre de esquizofrenia teológica. Le partieron la cabeza, ¿ok? La desfasaron, la separaron del pueblo judío, la separaron de la sinagoga. La buena noticia es que cuando venga Mashiach, todo esto se va a arreglar. Todo esto se va a arreglar. Y mientras tanto, una nueva y final reforma tiene que tener lugar en el mundo. Millones de cristianos están abriendo los ojos. Se están dando cuenta que Roma los ha engañado. Y están regresando a sus raíces hebreas. Y esto es algo maravilloso y extraordinario. Y lo vemos por todo lugar. Por todo lugar. Y esto, Morán Berrobotai, esto ciertamente una reforma mayor que la reforma protestante del siglo XVI. En realidad es la tercera y final reforma, que es justo el tema que voy a tratar en México este próximo lunes, el 28 de mayo, como anuncié al principio. ¿Y de dónde viene todo eso? Paolo, el más codiciado, cotejado acá en esta comunidad. Orgullo de Miriam. ¿Ah? ¿De dónde viene todo esto, Paolo? De nuestra parashá de Emor. De nuestra parashá de Emor. Cuando Dios introduce a los Israel el sistema del ciclo festivo de la Torá, por la cual se rige el calendario judío, la profecía bíblica y todo lo que tiene, escuchen, todo lo que tiene que ver con la ley de Mashiach. Y esto sin duda es un desafío para todos nosotros. Vamos a ver si aterrizamos este avión, Frank. Es un desafío para todos nosotros, porque tanto tú como yo vivimos en la tensión que resulta de movernos en dos tiempos, en dos calendarios, en dos edades. Esta edad presente y la edad por venir. Este mundo como lo conocemos ahora y el otro mundo que Dios ha prometido. Y una de las cosas que más tienes que aprender es aprender a moverte en este abanico tenso de alegrías y tristezas que la vida nos impone en este estado de cosas que ahora vivimos. Morán Berrobotai, la vida, no importa cómo la mires, está llena de paradojas, está llena de contradicciones. De hecho, el nombre de nuestro pueblo Israel es una referencia a un hombre que lucha entre lo humano y lo divino, entre la fuerza mortal contra la fuerza inmortal, entre Jacob y un ángel. Ser parte de Israel es aceptar que la vida no se da en total unidad, sino en contradicción. En la tensión que vives dentro de ti, cuando tu deseo lucha contra tu deber. Por un lado deseo algo, y por otro lado el deber me impone otra cosa. Y hay una batalla dentro de ti y dentro de mí entre el quiero y el debo. Y en medio de todo este contrapuesto de tensiones, tienes que aprender que Dios es el que sostiene y el que contiene todas estas paradojas. Dios es el que sostiene y el que contiene todas estas contradicciones que vivimos diariamente. Y esta parashá, con la introducción del ciclo anual de la Torá, de las festividades, de los tiempos divinos, dentro de una realidad humana, nos enseña cómo tenemos que luchar todos los días para lograr mantener la unicidad de las paradojas y la unicidad de las contradicciones sin que te superen.
sino que tú estés siempre en control. Esta parashá te está diciendo que cuando tú descubres al Dios de Israel, descubres que en Él están escondidos no solamente lo oculto de lo más oculto, que nunca sabremos, sino también todas nuestras disonancias filosóficas y empíricas, nuestros desequilibrios constantes, ese contrapunteo de emociones que te lleva arriba y debajo de la línea de lo ordinario para vivir y experimentar cosas extraordinarias. Todos nosotros vivimos momentos sin sentido, dentro de expectativas no cumplidas, incluso fantasías y sueños locos y sueños cuerdos. Y nuestra parashá nos enseña que Dios es quien nos sostiene, que Dios es incluso quien nos contiene en todos estos zigzags que nos da la vida, en todas esas instancias de perplejidad y confusión que a veces nos atraviesan el camino. Acercarte a tus raíces hebreas significa aprender a vivir entre una zarza que arde y no se consume. Es decir, entre una realidad física que conocemos y una revelación constante que ignoramos. Tu vida y la vida mía y la vida de todos nosotros es la belleza del contraste, el romance de la contradicción, esa locura del contrapunteo entre la tensión que resulta entre lo que vivo y lo que espero, entre lo que quiero y lo que hago, entre lo que río y lo que lloro, entre lo que amo y odio a la vez. Como una cubana que se casó con un colombiano y no se entendían muy bien por eso de las cosas de las costumbres. Y la cubana no entendía para nada al colombiano cuando decía, ¡ay, qué pecado! Tan gorda, hinchada, se embolató. Y el cubano no entendía para nada, el colombiano no entendía para nada a la cubana cuando le decía, oye muchacho, estás en la tela, te dieron el berro, mira que el horno no está para poquito. Y él le dice, no te resisto. Y ella le dice, no me resistes, pero no puedes vivir sin mí. Esa es la contradicción. Esa es la belleza de la contradicción. La belleza entre la zarza que arde y no se consume. Ese contraste que tú vives entre lo blanco y lo negro, entre lo correcto y lo incorrecto, entre el quiero y el debo. Y en medio de todo eso está Dios. Amén. Nuestro Dios. Ese Dios de Israel que habita en medio de tus lágrimas y en medio de tus alegrías, en medio de tus miedos y en medio de tus esperanzas, en medio de tus temores y en medio de tus sueños. La vida está llena de tensiones, de disonancias, y aprender a vivir dentro de esas disonancias que tú mismo provocas o que otros la provocan y te atrapan, es parte de la realidad que no podemos evadir, que no podemos soslayar,
que no podemos pretender locamente, como el avestruz, que por esconder la cabeza en la arena salimos del problema, cuando dejamos todo el cuerpo afuera y sin la protección del cerebro, porque ahora lo hemos escondido y ya no pensamos lógicamente. Este calendario propuesto por Dios es lo que nos da la oportunidad de encontrarnos en Él, con Él, en tu realidad de contradicciones, en mi realidad, en esos momentos de disonancia que la vida nos depara y por la cual todos atravesamos. Dios viene a nosotros en ese punto del tiempo y del espacio que Él mismo ha creado para contenernos y para tratarnos. Son sus tiempos de gracia, son sus tiempos de mimos, son sus tiempos de sus caricias, para que sepas que aunque la vida es lucha, no es una lucha por la muerte, es una lucha por la vida. Y sé que muchos de ustedes están pasando por momentos así, donde tienes la sonrisa de tus hijos, pero tal vez el adiós de alguno de ellos. Donde tienes tal vez la mirada y el abrazo de tu esposa o de tu esposo, o quizá un hasta luego, no quiero estar ya más contigo. O la esperanza de una nueva voz y de nuevos amigos. O momentos de salir corriendo porque ha entrado ahí un loco disparando. Esta parasha te enseña que Dios está en medio de todas esas realidades en que tú vives, en todas esas contradicciones, en todas esas experiencias, que Dios está ahí en sagrados encuentros, en sagradas terapias, para bendecirte y para levantarte. Y hoy quiero profetizar que Dios está contigo. Amén. Que Dios está contigo. Que el Dios de nuestra parashá sigue siendo Dios aun cuando tu vida esté atravesando un momento sin resolución. Hoy quiero profetizar que el Dios Altísimo, el Dios de Yeshua, nuestro Dios, es quien te está llevando de la mano mientras caminas por ese momento de túnel oscuro donde todavía no ves la luz. Sí, es posible que tú como yo y como todos esté pasando un momento sin resolución. Y es precisamente en esos momentos cuando tú puedes descubrir un nuevo sentido del amor. No tanto como pasión, sino como una dimensión extraña, pero real y posiblemente mucho más significativa. Más aún en esta tensión que vives. Aunque sientas que lo otro murió, sin embargo, debajo de esa muerte hay una extraordinaria fuente de autenticidad del espíritu y de autenticidad de la vida que espera por ti. Que Dios nos lleva de la mano, aun cuando sentimos que nos movemos sobre una cuerda floja, con puntos de apoyo muy endebles, aun cuando sentimos que debajo hay un caos y un abismo profundo que aterra, y una distancia corta a la próxima parada, pero que nos parece una meta enormemente distante e inalcanzable. Es cierto, estamos viviendo un montón de contradicciones y un montón de paradojas, yo lo sé. Sin embargo, hoy estoy encontrándome con ese Dios. Hoy tú te estás encontrando con ese Dios en cada una de esas instancias. Y lo que más deseo es que en esa dimensión diferente y contradictoria descubras al Dios de esta persona. Y reflexionando sobre el alcance y ternura de esta persona, es que puedo decir
que el punto más contradictorio es, si quieres dar una oportunidad a que esa nueva disonancia te vuelva a encontrar contigo mismo, pero en una dimensión distinta, mucho más rica y mucho más pura, e incluso más divertida. En otras palabras, cuando entendemos los tiempos proféticos, y cuando entendemos estos tiempos de encuentro con Dios, como están diseñados en nuestra parashá, en realidad descubro que quiero volver a encontrarme con Dios en el contrapunteo disonante de la realidad de nuestras vidas en esta edad presente. Esta parashá, al introducirnos las festividades del Eterno, nos envía un mensaje: que Dios está contigo, que Dios quiere estar contigo, que Dios quiere tomarte de las manos y acompañarte en esos momentos oscuros y sin resolución. Esta parashá nos enseña que Dios es el Dios de los tiempos, el Dios de las épocas, el Dios de los momentos, que Él es el sostenedor y contenedor de todas esas contradicciones y todas esas paradojas que tú podrías estar viviendo. ¿Por medio de quién nos viene esta parashá? Esta parashá nos viene por medio de Moshe Rabbeinu. ¿Y quién fue Moshe? El hombre que más contradicciones vivió en sus 40 años de servicio a Dios. El hombre que inicia con una contradicción entre una zarza que arde y no se consume, y termina con una contradicción más grande: ver la tierra prometida y no poder entrar en ella. En resumen, mis amigos, esta parashá nos enseña que nunca puedes perder la esperanza. Menciona la fecha de Shavuot. Dice así: contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días, hasta el día siguiente, al 7º día de reposo. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor. Traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de una efa. Serán de flor de harina, amasados con levadura, como primeros frutos al Señor. Y dice: en este mismo día haréis también una proclamación. Habréis de tener una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Y es por eso que hacemos la cuenta del Omer. Anoche cuando recibimos el Shabbat en casa de nuestros hermanos Juanito e Inés en New Jersey, les compartía a los que estábamos allí una mini clase de Torah que quiero extender un poco a ustedes hoy. Ha sido iniciado ya por nuestros mayores la importancia que tiene ir contando el Omer hasta llegar a Shavuot. La idea no es contar el Omer, la idea es que el Omer cuente para ti. ¿Y con qué puede compararse esto? Se ha comparado a uno que se gana un enorme premio, digamos 50 millones de dólares. Te entregan el cheque, lo deposita en el banco dice: bueno, tienes 5 días hábiles, a los 5 días hábiles el cheque va clear, va a estar listo y disponible para tu uso. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas tener en tu cuenta libre de impuestos 50 millones de dólares? Eso es mucha plata para cualquier persona, en cualquier parte del mundo. Mucha plata. Y ahí tienes 50 millones de dólares que te van a ser habilitados en 5 días. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Ah? No tienes acceso todavía a los 50 millones, pero al pasar 5 días lo vas a tener. ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces en esos 5 días que faltan para activar esos 50 millones a tu favor? ¿Cómo cuentas los días? ¿Cómo los cuentas? ¿Cómo cuentas las horas? ¿Cómo cuentas los minutos?
Ahora, los demás que están pelados, que no tienen nada en el banco, ¿qué significan 5 días más? Pero para ti, ¿tiene sentido esos 5 días que faltan? ¿O no tiene sentido? Ciertamente que esos 5 días cuentan. Los vas contando. Ya pasó un día, faltan 4. Ya pasaron 2 días, me faltan 3. ¿3 días para qué? Para tener acceso a qué? A los 50 millones de dólares que ya fueron depositados. Algo similar pasa con nosotros, pero mucho mejor aún, la cuenta de Homer. Dios te activará una gran bendición para este Shavuot. Ya lo hizo. Lo hizo en Yom Kippur, pero se te va a activar ahora en Shavuot. Dios siempre regala una bendición a sus hijos cuando llega Shavuot. Pero Shavuot es para los que participan de Pesach. Y van contando el Homer. Por eso es que si no participó de Pesach, se le da Pesach Sheni, una segunda oportunidad. Porque si no, no puede recibir nada en Shavuot. Pero todo el que participa de Pesach y va contando el Homer, hay un regalo. Y les digo algo, un regalo que en términos de eternidad tiene mucho más valor que 50 millones de dólares. Porque un día en la edad mesiánica equivale a toda la riqueza del mundo y sobra. Un día en la edad mesiánica. En otras palabras, no es suficiente dinero, ni oro, ni plata, ni diamante en el mundo para pagar la felicidad de un día en la edad mesiánica. Y Dios llama a ese momento que viene una proclamación, una santa convocación, un sagrado encuentro profético con su pueblo, con sus hijos, contigo y conmigo. Y en Shavuot, este próximo 20 de mayo secular, el día 50 después de Pesach, es el día cuando ese encuentro va a tener lugar. Donde ese regalo se va a activar para ti. Donde esa bendición que has estado esperando podría llegar a tus manos si la provisión ha sido hecha apropiadamente. ¿Cuántos días nos quedan? Ayer contamos el día 35 kilómetros. 5 semanas completas. Nos quedan solamente 2 semanas para completar las 7 semanas. Las 7 semanas que nos va a llevar al día 50. Estas 2 semanas que vienen, estos próximos 14 días, son días de incubación de tu bendición. Posiblemente de la bendición más extraordinaria y del secreto que te va a ser revelado más extraordinario de toda tu vida. De toda tu vida. Estos próximos 14 días podrían ser días de posición del bebé para salir, para llegar al mundo, para que esa bendición finalmente se active en ti, para tu casa, para tu empresa, para tu proyecto, para tu emancipación del contrapunteo de tu vida. Que no habías entendido hasta el día de hoy.